7:17, una mañana con muchísima información y ya está aquí Patricia Mora, diputada del Frente Amplio, Rafael Ortiz, diputado de la Unidad Social Cristiana, regresa Otón Solís del Partido de Acción Ciudadana, para hablarnos sobre la comisión que investiga los créditos, en este caso el de Jamber. Pero voy a aprovechar unos minutitos nada más, si me lo permite, don Rafael Ortiz del Partido de Unidad Social Cristiana. ¿Cómo lee usted esta encuesta en la que baja don Rodolfo Pisa? Buenos días, 9%. Buenos días. Bueno, hay varias encuestas. Creo que en términos generales, si las promediamos, él anda alrededor de lo que siempre ha estado. Pues hay un margen de error y creo que se mantiene más o menos en ese 12-13%. Esta es una, en la otra estaba un poco más alta, en la de demoscopía incluso estaba en un segundo lugar. Creo que lo que es una realidad, sí, efectivamente hay un candidato que ha subido muchísimo, como es el caso el caso de Fabricio Alvarado. Me parece que es muy volátil. Este tema, sin duda alguna, causó que las personas tomaran una decisión, pero de aquí a las elecciones pueden haber muchos cambios. Yo creo que entramos a esta carrera final donde van a haber un grupo de 4, 5, 6 candidatos que pueden tener todos opción para entrar a una segunda ronda. Yo sí rescato una cosa que creo que es importante. En la inscripción de miembros de mesa y de fiscales, el partido que inscribió más, que tiene y juramentó más, porque uno puede inscribir muchos y no juramentar ninguno, fue el Partido Unidad Social Cristiana. No he tenido mucha oportunidad de andar en muchísimos lugares, sin embargo recibo mucha información. Este fin de semana sí anduve de gira. La estructura del Partido Unidad Social Cristiana es un factor importante y creo que en una elección reñida donde hay varios partidos con intención de voto parecido, la estructura juega un papel determinante y creo que eso va a jugar en estas elecciones. Me parece que va a jugar porque cuando la diferencia es poca, el que logre movilizar sus candidatos, movilizar a sus votantes, pues va a tener sin duda alguna un impacto, y a eso creo que es lo que nosotros, en lo que estamos trabajando y en lo que me hace tener un optimismo de que podemos sin duda alguna llegar a una segunda ronda. ¿Cómo lo ve Patricia Mora? ¿Cómo ve al partido Frente Amplio en esta encuesta? Sí, más allá del lugar que pueda ocupar el candidato del Frente Amplio, yo quisiera compartir, Laura, con la ciudadanía una preocupación enorme que tengo, y es esa foto de este momento que, como Rafa dice, esto puede cambiar, pero es la foto de un momento en donde tenemos a una sociedad que se desliza peligrosamente hacia posturas de un conservadurismo peligroso. Yo no entiendo cómo pueden realmente abrazarse posturas que no estén a favor de lo que el Papa Francisco llama una sana separación entre el poder político y la religión, es decir, por un Estado laico. ¿Cómo puede haber hoy candidatos opuestos a que a las niñas pequeñas y a los niños pequeños se les eduque en el campo de la afectividad? Yo realmente, Laura, pienso que es un momento difícil en nuestro país, que efectivamente, como vamos a hablarlo ahora, tenemos problemas de corrupción, en fin, tenemos una serie de problemas, pero que este resultado que hoy nos da la Universidad de Costa Rica debe de llamarnos la atención, entre un compañero apreciado del Parlamento como don Fabricio Alvarado, fundamentalista religioso, y un señor con aires de dictador. Ninguna de las dos cosas conviene a la vida democrática de nuestro país. Aquí debe de imperar, como ha imperado históricamente, el absoluto respeto a lo que cada una y cada uno de nosotros piensa, y los actos de fe tienen que estar en el ámbito de la vida privada. Yo realmente creo, doña Laura, que
Bueno, ya tenemos reacciones, pues nos ha costado encontrarlos a todos. Vamos con el tema que nos atañe. Comisión de Créditos de la Asamblea Legislativa logra determinar que las ventas ficticias de Jamber en Panamá ascendían a, vamos a ver, 29 millones de dólares. Vamos a ver la siguiente información. No te entendí, César, ¿qué me estabas diciendo? ¿Qué? La corporación Jamber, contratado por el administrador Francis Durman, se presentó No sé si nos va a dar chance, César. de la Asamblea Legislativa. En todo caso, no importa. A los diputados que las supuestas exportaciones ficticias a una firma en Panamá llamada Interplastic Industries Bueno, Corporation sería muy rápido. ascendían a los 29 millones de dólares. Dicha empresa perteneciente al propietario de Jamber, Samuel Yankelewicz. Sí, efectivamente se puede utilizar, sin embargo, se equivocaron en el tema de dudas, porque no es el documento que materializa una situación. ¿Qué parte de la circunvalación es? Entonces, desde ese punto de vista, pareciera que no era una buena decisión. César. Ahora bien, ¿Desde qué punto de vista, don Ronald, no era una decisión? porque ¿cómo podían comprobar si efectivamente se daba una exportación? Pero ¿a quién les pidió la comprobación? Yo les pedí la comprobación porque sí queríamos conocer cómo se eliminaban diferentes exportaciones hechas a otros clientes que al final llegaban a la olla de cuentas por cobrar entre el cash y la contabilidad les dijo, de eso no hay ni un solo duda, porque las facturas nunca, las exportaciones nunca se hicieron. Según dicho monto, se encontraba dentro de los estados financieros de Jamber en la categoría de cuentas por cobrar, pero para el año 2016, que se inició su auditoría, no se encontraban documentos que comprobaran el desarrollo y efectividad de las exportaciones. Para manejar esta Patricia, de 5 millones, dice a ver que se va a comprar una nada más sota le basta una para la toma de certificación posesión. de este tipo o de bebida, una bebida lo que sí le digo es Todo a ver, ¿verdad? si el Ministerio Buenísimo, qué bárbaro. Tribunal Fiscal hubiera pasado Para eso es que es bueno, nada más. se habría sabido desde hace 5 años y se habría evitado toda esa situación. Eso sí es una realidad y queda acreditado. Si se hubiera accionado en ese momento, eso sí se hubiera convertido en algo público y no se hizo. Ahí es donde está el problema. De estos 29 millones de dólares, el 50% correspondían a las deudas que se legalizaron dentro del convenio preventivo de acreedores, que asciende a 62 millones de dólares y que correspondían a préstamos con entidades bancarias nacionales, extranjeras, públicas y privadas, y con proveedores de materia prima. Vamos a tratar de poner en perspectiva lo que significa esto. Escuchaba a doña Patricia Mora muy vehemente y también a don Rafael Ortiz en torno al tema de las ventas ficticias de Jamber en Panamá que ascendían a 29 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Pongámoslo en perspectiva. Si ustedes nos pueden, si me pueden ayudar. Doña Laura, yo participé en la Comisión de Papeles de Panamá y ahí denunciábamos el papel que juegan esas empresas, esas sociedades inscritas en el exterior, son sociedades de papel, las llamadas sociedades offshore. El caso de Jamber es un ejemplo clarísimo de cómo operan. Es decir, triangulan información, pueden comprar materia prima, pueden facturar ventas ficticias y aquí parece que hasta pago de salarios de la alta gerencia. Es decir, los señores de Jamber tienen varias una empresa empresas que prácticamente quebró, que se dedica a la producción de plástico, digámoslo así. Sí, ¿verdad? es una empresa sin actividad ¿De don comercial. Samuel Yankelewicz era? ¿Usted habla de Jamber o de Interplastic? Bueno, Mambiga está, ok. Es que como está como Jamber, ¿verdad? No, es que estoy hablando de la que está en Panamá. De la que es está en decir, Panamá, hay un juego para defraudar al fisco, en donde se utiliza esa sociedad de papel puesta en Panamá. Eso es lo que esa enorme filtración que fue conocida como Mossack Fonseca o como Papeles de Panamá puso sobre el tapete. Son empresarios que instalan e inscriben sociedades ficticias en paraísos fiscales, como lo fue Panamá, sencillamente para falsificar los datos, para hacer que le compran
unos materiales en un monto, pero como es de ellos mismos, pues se los venden en otros y esa diferencia hace o que se paguen menos impuestos aquí o que se ayude a maquillar unos estados financieros, como fue el caso de esta empresa Yamber. Otón Solís, que ya casi se va. Yo creo que hay una serie de anomalías en lo que hizo Samuel Yankelewicz y su hijo Andrés Yankelewicz en esta empresa, y empezaron a falsificar los estados financieros desde, ayer lo determinamos en las preguntas al señor Artavia, desde el 2010. Desde el 2010 empiezan a crear estados ficticios y probablemente los reales que se escondían hubiesen revelado una quiebra técnica. Eso finalmente, con el trabajo que hace este auditor que ayer nos informó y compareció, se determina finalmente en septiembre del 2016. Y a pesar de saber la situación real, se entra en un endeudamiento acelerado. Solo de octubre del 2014, o sea, 6 meses a marzo del 2015, se incrementó la deuda en $47 millones. Entonces, aparte de las ventas ficticias que relataba doña Patricia, fue la falsificación de estados financieros para presentarse a bancos y engañar. El engaño fue de tal magnitud, es decir, la maledicencia de este papá e hijo Yankelewicz es tal que para impresionar a los bancos de que su situación era saludable, hasta pagaron impuestos sobre esas ventas ficticias, con tal de mostrar que era verídico que estaban haciendo esas ventas. Y por supuesto que todo eso tiene perjuicios en bancos estatales. Parte del incremento en la deuda, el más importante fue en bancos estatales, el 55%. Era para lograr préstamos. Sí, la falsificación de los estados financieros era para lograr préstamos, sí. ¿Por un total de? De 47 millones en ese corto periodo, pero las deudas legalizadas en la intervención de la empresa ascienden a $62 millones. 65, sí. Sí, varias cifras, bueno, $65 millones. Sí. Y bueno, tenemos que ver qué fue la acción de los bancos. Es curioso que la tasa de interés más alta pagada por Samuel Yankelewicz a bancos es Avansol, el banco del que él había sido socio, y pagó tasas de interés del 51% más elevadas que, por ejemplo, le pagaba a bancos del Estado, con tal de, uno se pregunta, entonces ahí sí se estaban usando fondos de bancos del Estado para beneficiarse a él y a sus socios, porque no tengo claro cuándo él deja de ser socio de Bansol. Lo que sí sé es que después de dejar de ser socio de Bansol, Bansol ya no le presta, porque quizás conocían la realidad de sus negocios. O sea, es un intento de engañar, una ética realmente deplorable de un líder empresarial que vociferaba aquí, ¿verdad?, contra, de todas, hablaba con el populismo, contra la corrupción, era un vociferante. Quería convertirse en un líder moral, y detrás de eso escondía junto a su hijo Andrés Yankelewicz una secuela de hechos vergonzosos. Por dicha, la clase empresarial en general es muy honesta, pero con unos 10 así quiebran al sistema bancario nacional. Y bueno, eso es lo que tenemos que investigar. Yo creo que hay una etapa de la investigación en que tenemos que hurgar en detalle cuáles son los verdaderos costos para el Estado, porque aún los bancos privados, los bancos estatales que pierden plata, naturalmente la perdemos todos. Y en los arreglos de pago que se hicieron en el estado actual de la empresa, se incrementa el plazo y se baja mucho la tasa de interés, ahí perdemos todos. Pero también perdemos cuando los bancos privados pierden, porque tienen que aprovisionar, y eso significa que los pagos del impuesto de la renta se reducen al Estado, y como yo lo apuntaba don Rafael Ortiz, también pierde la Caja Costarricense del Seguro Social, pierde todo el mundo. Lo que tenemos que, digamos, por lo menos es mi interés ahora, yo creo que aquí hay claridad sobre estos temas, es determinar cuáles son los términos del arreglo, porque forzado por las circunstancias, Samuel Yankelewicz entrega las acciones, pero de la empresa al grupo de acreedores, pero ¿qué queda limpio ya de deudas? ¿Cómo queda esto? ¿Y cuáles son los términos de esa intervención?
los bancos privados están capitalizando la empresa o son una suerte de capitalización nada más. ¿Cuáles son los términos de la situación actual de los arreglos que se han hecho? Porque sí es importante determinar las pérdidas para el sector público costarricense. Don Otón Solís, yo creo que ya usted tiene que irse, pero don Rafael Ortiz, usted hizo énfasis, decía, don Otón, en el tema también de la elevación de los impuestos. Sí, aquí lo que queda claro, digamos, de lo que la exposición que nos hizo ayer el señor auditor, don Ronald Artavia, radica en que sí, desde el año 2010 había una clara intención de utilizar la empresa, como lo dije yo, más como un cascarón para obtener préstamos y no el giro normal de una empresa que es pues verdaderamente tener una actividad económica en donde se estén logrando ganancias, se esté logrando capitalizar a la empresa. Esta entidad jurídica que se constituyó en Panamá, que se llama Interplastic, en un principio lo utilizaban, como bien lo apuntaba doña Patricia, para sobrefacturar. ¿Qué significa esto? Que compro los insumos que requiero para producir más caros de lo que en realidad valen, saco esa diferencia de dinero y los dejo en otro país. Digamos, si voy a importar la materia prima para el plástico y cuesta, vamos a poner un ejemplo, $50 por kilo, pero lo facturo en 100, claro, esos 50 me quedan fuera, los 100 es el costo de producción, entonces aquí tengo una ganancia inferior de lo que en realidad debería tener. Cuando comenzaron a exportar a Panamá, lo que hacen es subfacturar, es ponerlo en un monto más bajo, claro, y que la ganancia quede allá. Pero por otro lado también lo utilizaron para bonos, donde se habló de uno específicamente de uno de los gerentes de $60,000, donde se pagaban salarios que no se reportaban aquí a la caja, ¿verdad? Se les pagaba en planillas en el exterior cuando ellos estaban en realidad desempeñando sus funciones en el país, lo cual significa que no estaban pagando renta, no estaban pagando caja del Seguro Social. Lo que más me preocupa también es un elemento que se dio a conocer ayer. En el año 2011 se presentó una denuncia al Tribunal Fiscal Administrativo. El Tribunal Fiscal Administrativo es un ente adscrito al Ministerio de Hacienda, donde se hacía ver que esta empresa Interplastic era absolutamente de papel, no tenía ni siquiera una licencia comercial. En Panamá, para operar, es como el equivalente de una patente en el país, se requiere esa licencia comercial y en teoría ellos estaban vendiendo, esta empresa les compraba, o sea, en otras palabras, que Interplastic vendía en Panamá y no era cierto. Y como bien lo dijo en la nota que ustedes tienen ahí, ni siquiera había constancia de los documentos de lo que se llama la DUA, el documento único aduanero. ¿Qué significa esto? Que desde el año 2011, entonces, en el Ministerio de Hacienda se tenía que tener conocimiento que algo estaba ocurriendo. A mí me llama poderosamente la atención que no se tomó cartas en el asunto. Otra pregunta que le hice al señor auditor, que es un auditor, fue contratado ahora por el grupo que está a cargo de la empresa, por don Francis Durman, lo cual significa que es un auditor que tiene que tener una reputación, un trabajo importante. ¿A usted no le llama la atención que un gran contribuyente como era esta empresa no tuviera visitas, como le pasa a muchas empresas cada 2 o 3 años? La tributación directa hace estos... más allá de la declaración de la renta, le hacen auditorías y no se hizo. Entonces, a mí, nada más, para terminar, yo pienso que aquí hay ciertos elementos que nos llaman a nosotros, nos llaman poderosamente la atención en cuanto a que este ardid que se montó ahí, en realidad yo ni siquiera le daría un rango de muy sofisticado, es bastante burdo y no resistía el más mínimo análisis, porque de hecho, los estados financieros que se presentan cuando todavía ellos tenían el control y los que hace el señor Artavia 4 meses después son del cielo a la tierra. Entonces es algo que llama la atención de lo que ahí ocurrió y como que parece que no hubo un verdadero afán de mover, de investigar esto muchísimo más a fondo. Sí, doña Laura, yo quisiera intentar abordarlo desde un punto de vista que nos permita comprender qué es lo que ha sucedido en Costa Rica en las últimas décadas.
Porque Hacienda, dice don Rafael, no intervenía. Es decir, ahí es está, una empresa era grande el y nunca la gobierno de visitaron. doña Laura Chinchilla, está don Fernando Herrero de ministro de Hacienda en el 2011, en enero del 2011, en una de las dependencias del ministerio llega una denuncia y no pasa absolutamente nada. Eso es lo que ha sucedido en nuestro país, doña Laura. Eso es. Dese cuenta usted que ya pareciera que salimos del cemento y de Copelesca. Y ahora nos vamos a meter en Yamber. Y ahorita vamos, don Rafa, don Otón y yo, a meternos a Hidrotárcoles. Y mañana pasamos a Las Brisas. Y son casos clarísimos de corrupción político-empresarial, doña Laura. Esta es una ciudadanía que tiene hoy abiertos los ojos. Y ¿cómo nos explicamos que aquí no hubieran, como dice don Rafael, visitas de tributación a un gran contribuyente? Es porque ha estado instaurado en nuestro país un clima de absoluta impunidad cuando usted tiene cuello político y tiene figurones en las juntas directivas de los bancos. Eso es lo que ha sucedido y se han robado el dinero de los costarricenses. Entonces realmente cuando alguien me preguntó sobre la comisión investigadora cuando terminamos lo del cementazo, a ver, ¿cuál cree usted que es el mayor avance? Vean, el mayor avance es que hemos sacado un rótulo y hemos dicho, vean, no más impunidad en nuestro país. No puede ser que se haya instalado unos códigos y hay como una... Eso era un caso burdo, como dice don Rafael. No importa, adelante. Y puede ser Yamber, puede ser Hidrotárcoles, puede ser La Trocha, puede ser Alcatel, puede ser cualquier cosa, doña Laura. Bueno, creo que el caso de Yamber, entre los 4 que estamos revisando y que tenemos que dejar revisados, porque así nos hemos comprometido antes del 30 de abril, creo que este caso de Yamber es muy simple, es muy claro, es muy burdo, como don Rafael decía. Es muy burdo, es una maniobra clarísima para desfalcarnos, y el auditor que estuvo con nosotros ayer, aquí tengo un documento, termina diciendo que pareciera que estamos ante un delito penal de alteración y falsificación de estados financieros. Lo que don Rafael Ortiz acaba de decir, estos estados se los dieron a estos otros, a otros distintos, doña Laura. No puede ser que se juegue así con la generosidad de un pueblo como el costarricense y con lo que ha costado gozar de lo que gozamos, porque aquí no nos han regalado nada, aquí tenemos paz social porque hemos apostado por eso, así que no podemos dejar efectivamente que un sector pequeño, minoritario, pero que ha tenido la capacidad de instalarse en las cúpulas de algunos partidos políticos, y estos partidos políticos ponen personas a que manejen las juntas directivas de los bancos. Se han repartido entre 2 partidos las juntas directivas de los bancos y hemos tenido entonces 3. Sí, en este caso 3. Se llamaba 4-3 porque sí, pero en este caso efectivamente hubo un partido que nos ha quedado debiendo y que no formaba parte del bipartidismo, pero eso es lo que ha pasado. Entonces yo sí creo que la ciudadanía se dará cuenta de que todos creíamos, hombre, aquí la corrupción se inició porque apareció un señor que se llama don Juan Carlos Bolaños. No, Laura, aquí la corrupción no ha aparecido cuando apareció Juan Carlos Bolaños. Aquí está el caso al que le hemos dedicado una mañana, la de ayer. Ahí está. Cómo se documenta que en enero del 2011 llega la denuncia al Ministerio de Hacienda. Y muy bien, muchas gracias. Aquí todos seguimos disfrutando en el país más feliz del mundo y que sigan robando. Yo creo que eso... ¿La denuncia en qué sentido fue, don Rafael Ortiz y doña Patricia Mora? ¿Qué es lo que llega allí? La denuncia que se presenta al Tribunal Fiscal Administrativo lo que hace es acreditar que la empresa Interplastic no tiene una licencia comercial en Panamá y que se está utilizando para facturar supuestas ventas de esta empresa de Yamber a Panamá a una compañía
que como le repito, en Panamá para ejercer el comercio se necesita tener esta licencia. En otras palabras, si de Panamá yo compro plástico... Explíquenos, Patricia y don Rafael, cómo es esa operación para es que es muy poderla sencillo. comprender. Vamos a ver, si yo en Panamá... De hecho, ustedes han dicho, sí, es una operación burda. Si establezco una empresa que va a comprarle, importar de Costa Rica plástico, tengo que tener una licencia comercial. Los panameños son un poco más sencillos. Si no tengo eso, no puedo ejercer el comercio. Pero sin embargo, se le vendieron a esta empresa 29 millones de dólares, a una empresa que no podía ejercer el comercio. Claro. Entonces alguien presenta una denuncia, mire, tomen nota de que esta empresa a la que se le está vendiendo estos millones de dólares en la realidad no existe. O sea, es más, al punto que si hubieran hecho nada más un control cruzado con la aduana y le preguntan ¿cuánto se está exportando de esta empresa a Panamá? Nada, porque cuando uno exporta por la aduana queda constando un documento. Por eso que le digo que es muy burdo, es muy sencillo. Era cuestión de llamar el teléfono del ministro de Hacienda al director general de aduanas y preguntarle, ¿me podrías decir cuáles han sido las exportaciones a Panamá de esta empresa en los últimos? Ninguna. ¿Cómo a ninguna? pesar de que le vendieron 29 millones de dólares. Eso es en el papel. Yo en el papel puedo decir que estoy exportando a Afganistán, digamos, ¿cómo se llama? Repollos. Palitos de canela, ¿verdad? Pero no hay tal. Eso es la parte que a mí me llamó mucho la atención porque, por otro lado, también el otro elemento es que en los últimos 7 meses, antes de que se presente el convenio preventivo, que eso es como un paso antes para evitar que una empresa quiebre, que dicho sea de paso, en esto dio un buen resultado. Hay también empresarios en Costa Rica muy serios, como el caso del señor Francis Durman, que asumieron esta empresa y la están tratando de sacar adelante. Pero en esos 7 meses, muchos de los préstamos que se dieron de los bancos estatales también fue para cancelar préstamos en bancos privados. Sí, claro. Pero entonces el cuento aquí es, la empresa Jamber estaba en quiebra. Estaba en quiebra la empresa Jamber. Y ahora, ¿qué excusa dan ellos? No, es que en Costa Rica, bueno, la energía es muy alta, puede ser cierto, ahí tenemos mucho que mejorar. Y es que las cargas sociales eran muy altas. Bueno, es que en Costa Rica hemos decidido que hay un sistema de seguridad social, sí, entonces que se había vuelto poco competitiva. Son empresas, y eso me aventuro a afirmarlo, quizás que estaban muy acostumbrados en una situación como era antes, un mercado común que era muy protegido, donde existían esos favoritismos, donde probablemente habían barreras arancelarias donde no permitían que otras empresas compitieran con eso. Y ya cuando tuvieron que enfrentarse, digamos, a una globalización, a una economía de libre comercio abierta. Sí, ya abierta. Curiosamente, alguien que los defendía mucho. Sí, pero don Samuel Yankelevich fue presidente de la Unión de Cámaras. Sí, es importante. pero a la hora de los balazos, pues tal vez ya no Presidente pudo, la carga fue muy dura y nada más para pudieron competir, para ponerlo ahora que simplemente. Hablábamos de los lacitos en las puntas de don Aquileo. Resulta que también legalizó don Samuel, cuando se presentaron todas las acreencias, 7 millones de dólares que la empresa supuestamente le debía a él, que no se los aceptaron. Pero aparte de eso, quería que le pagaran esos 7 millones y medio de dólares. De dólares que la Junta de Acreedores le dijo, no señor, ya digamos, como estamos un poquito aquí abusando de esta situación. Entonces, cuando usted ve... Don Samuel Yankelevich se estaba presentando como una deuda. De las deudas. Como una deuda, digamos, la empresa a mí me debe, aparte de todo, a mí en lo personal, que yo le he prestado 7 millones después de que había facturado 29, que no eran así. Lo otro que queda muy claro aquí es la manera que yo incluso lo dije a manera de un poco, pues nada de esto tiene de chiste, porque son cosas que le afectan al Estado costarricense. Pero el sistema de contabilidad para una empresa de este calibre, nos hablaban de los vales que se daban ahí sin ningún tipo de, las cajas chicas, sin ningún tipo de control, los viáticos que se pagaban, no sabemos exactamente a quién, en sumas millonarias, todo esto para ir sacándole dinero. Por eso al final, mi conclusión es que esto al final, una empresa que en un momento dado puede haber sido muy próspera, muy importante, se había convertido en un cascarón sencillamente para montar un ardid de defraudar al fisco, de no pagar los préstamos, de no pagar a la caja y bueno, es un triste final para, me imagino, algo que lo empezaron los padres de este señor Samuel Yankelevich, señores
que vinieron probablemente a Costa Rica huyendo de todas las situaciones difíciles en Europa, como son muchos de los señores de la comunidad judía, gente muy trabajadora, pero me parece que lo que él terminó haciendo ahí, sin duda alguna no le hace ningún mérito a los que... Y no ha pasado nada. Y no ha pasado nada. Bueno, hay dos demandas, hay demandas de los bancos del Estado en el Ministerio Público para investigar estos asuntos Y a obtuvo nivel penal. $60 millones en préstamos del Laura, Banco Nacional. es todo. que sin formar parte yo de la Comisión de Ingreso y Gasto, en marzo del 2016, es decir, estamos a punto de que haga 2 años, presenté la primera moción para ver el caso de Yamber. Y ya he dicho a la opinión pública que llevé a las juntas directivas de los bancos para preguntarles, señores, pero ustedes no se dieron cuenta de que eran abiertamente falsificados los documentos que les presentaban. ¿Ustedes en qué pensaban? Y detuve esta investigación, doña Laura, porque una señora involucrada en el caso, muy cerca, doña Doris Yankelewicz, que fue esposa de Luis Alberto Monge, murió en esos días. Y me pareció irrespetuoso seguir indagando en un caso de una familia que estaba viviendo un duelo. Pero un poco para que pongamos en perspectiva lo que han significado estas empresas offshore y lo que ha significado en nuestro país. Hace 2 meses o 3 meses tuvimos la vergüenza de oír al fiscal general de la República, al ex fiscal, don Jorge Chavarría, que cuando en el caso de don Juan Carlos Bolaños se habló también de una empresa de papel, porque existió en Hong Kong una empresa de papel donde el Banco de Costa Rica hizo el primer desembolso sin ni siquiera tomar un teléfono, como dice don Rafa. Lo tomó alguien en la Asamblea Legislativa, llamó a esa empresa en Hong Kong que teóricamente era distribuidora de cemento y le dijeron que ahí lo que hacían era vender cosméticos. Es decir, son empresas falsas. Pues el señor exfiscal, cuando se le preguntó por las empresas de papel, tuvo la osadía de decir eso. ¿Y de qué se asustan? En Costa Rica, ¿quién no tiene una empresa de papel? Eso es, doña Laura, lo que creo que se ha acabado o que está en vías de acabarse. Eso es lo que quiero creer. Eso es lo que quiero creer, sobre todo en un panorama tan gris como me parece, electoralmente hablando, como me parece que es el que tenemos delante. Creo que no puede ya haber un fiscal general de la República que considere que cualquier mortal puede tener una empresa que únicamente se crea para desfalcar a un Estado. Únicamente se crea una empresa offshore en un paraíso fiscal para permitirle a usted no pagarle impuestos a su país, a donde usted tiene su fortuna. Usted se da cuenta qué es lo que está, a dónde es que se está disparando, se le está dando un golpe mortal, doña Laura, al sentido de solidaridad con el que vivimos. Usted nos está hablando de la parte de impuestos. ¿A dónde fue que solicitó préstamos Yamber? ¿Todos fueron con el Banco Nacional? No, también con el Banco de Costa Rica. Son 11 millones en el Banco Nacional, creo que 10 millones en el Banco de Costa Rica, también tiene como 1,5 millones en el Bancrédito y también con VIX por alrededor de 1 millón. Y con muchos privados. Sí, y con muchos privados. Con los bancos estatales, creo que la suma asciende a cerca de los 27, 28 millones, por ahí, no sé si Patricia anda el dato, pero con los bancos privados también. Ahora, muchos de estos préstamos se dieron, o la gran mayoría, en los últimos 7 meses, como que hubo una intensidad a la hora de ver de que el asunto tal vez llegaba a su fin, que tenían que sacar más préstamos. Yo le pregunté incluso al auditor. Hay un elemento que se usa en la auditoría, pero no me lo pudo precisar, y es como determinar, digamos, esos fondos que estaban entrando en esos 7 meses exactamente a dónde se fueron. Porque por otro lado, a mí me dicen que el nivel de vida, como no es que don Samuel ahora está viviendo
digamos allá en el Limbo Las Cañas, en Alajuela, donde yo vengo o algo, no, sigue gozando de una muy buena, digamos, de una vida muy sabrosa. Entonces, ¿a dónde se fueron esos dineros? ¿A dónde están? Hay otras empresas suyas que están yo estoy, por eso no hablo todavía, empresas que son de Samuel Yankelevich, que tienen a la cabeza, aparecen otras personas y que posiblemente haya una desviación hacia ahí. En este caso, yo de los temas como me hablan de un leasing de automóviles, en fin, que creo que podría ser esa la explicación. Una pregunta, ¿qué pasó? Es decir, estos préstamos finalmente se pagaron o no con el Banco Nacional, con el Banco de Costa Rica. ¿Quiénes eran los directivos del Banco Nacional? ¿Son los mismos directivos que están actualmente, los del 2011? ¿Son los mismos que están hoy en el 2018? ¿Qué papel jugaban las juntas directivas? ¿Y qué pasó con esos préstamos? Ahora, en el convenio preventivo, lo que ha hecho la empresa, como le digo, de un grupo muy sólido que ha asumido el control, se hizo un arreglo con los bancos, de estos básicamente creo que son 25 millones, sí. Se le está dando un plazo de gracia, un periodo de gracia de 5 años donde no se está pagando el capital. Por los primeros 3 años solo creo que tiene un interés del 2%, los otros 3 años sube a un 3% y luego a partir del 5.º año se comienza ya a pagar intereses y capital. Pero sí, se tuvo que extender a 25 años, perdón, es 25 años el plazo, el monto puede ser como de esos 35 millones. Hay la garantía, digamos, la única garantía real, cuando digo eso me refiero a que estaba garantizado sobre la propiedad, era un préstamo del Banco Nacional. Lo otro, cosa que me llamó la atención, habían 6 millones de dólares en uno de estos préstamos que se otorgaron sencillamente con pagarés. Entonces, ahora, por lo menos las personas que asumieron la empresa han tenido, digamos, la buena voluntad, digamos, de reestructurarlo de esta forma. Se ha tenido que extender el plazo. Pero eso es ahora. ¿Y estos directivos que aprobaron estos préstamos? Los directivos, los directivos ahora no son los que aprueban los préstamos. Hay un comité de crédito. Sin embargo, los directivos deben ser personas como doña Patricia, y ellos lo demostraron en la comisión anterior, y tal vez, ¿verdad?, de que cómo se cuestionaba de que no se estuviera. Si un préstamo, una situación de estas ocurre, pues los directivos sí tienen la obligación de velar por eso, pero hay un comité de crédito que están llamados a dar explicaciones. Son las gerentes. El comité de crédito es fundamentalmente el gerente general, los gerentes de riesgo, es como la alta gerencia, son 4 o 5 personas que... Sí, van a llegar creo que esta misma semana, me parece que mañana llegan a audiencia con nosotros. ¿Hacia dónde va llevando este proceso investigativo? Este proceso investigativo de Yamber... Tenemos que ir cerrando y ya ustedes han generado comentarios. Está apuntando a que hay necesidad de que esas decisiones que se toman en la banca pública, pero es que ese es el objetivo de la comisión que se instaló en el Parlamento, es investigar los créditos irregulares dados por la banca pública. Yo sé que también la banca privada, pero en este caso es asegurar que haya unos niveles de idoneidad, de honorabilidad, que no digo que no existan hoy en muchos de los integrantes de las juntas directivas, porque es ahí donde está el problema, doña Laura, porque luego lo que se crean son cadenas de silencio y de sumisión. Eso lo hemos visto. El jerarca que está aquí y el que está por debajo le tiene temor porque lo que se ha instalado es un clima que permite la corrupción. Me parece que nosotros llegaremos a documentar en este caso de Yamber, me parece clarísimo, a documentar la configuración de delitos penales. Eso sí me parece que está enfrente de nuestros ojos. Bien, para terminar, yo sí creo que eso es fundamental.
hay que llegarle al fondo de esto, me imagino, ya eventualmente el Ministerio Público tiene que tomar cartas en el asunto, pero yo sí he sido muy crítico en eso. Pienso que en gran parte el manejo de la banca pública, si nosotros proyectamos hacia atrás 20, 30 años, esto ha sido algo recurrente y sin duda alguna para mí una de las páginas más complicadas y más tenebrosas del bipartidismo fue cuando se instauró este arreglo de la ley 4.3. Debe cambiarse la ley del sistema bancario nacional para que los integrantes de las juntas directivas de los bancos respondan a criterios de formación sólida en economía, en contabilidad, en derecho. Algunos lo son, pero los requisitos son muy tenues. Me parece, y eso es una propuesta que lleva nuestro partido, y esto no es un espacio político pagado, pero es que deben pasar, los que vayan a ser eventualmente electos como directivos de los bancos, deben de pasar por un filtro de la SUGEF, para que no sea sencillamente que quedó doña Laura de presidente y nombra a Rafael porque es amigo de él. No, eso no debe ser. Bueno, y ustedes han generado comentarios, don Rafael Ortiz y doña Patricia Mora. Heidi Latul, creo que es la que tengo aquí en pantalla, así es, dice lo siguiente: recuerdo que Jamber había pedido $40 millones a la banca pública, son 27 entonces en total millones de dólares. Sí, son 35 me parece 35, que es el arreglo. Sí. 35 finalmente. Josué Aguirre Tomás, recuerden que Samuel Yankelewicz fue el presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica. Considero que esto es un factor a tomar muy en cuenta. En realidad fue el presidente de la Cámara de Industrias. Cámara de Industrias y gran financista de un partido político, cuyos colores son verde y blanco. Bien, el tiempo le ha dado la razón, dice Maggi, no me olvides que el tiempo le ha dado la razón a Otón Solís con respecto a la ética y su posición. Bueno, eso dice Maggi, no me olvides. Y Mario Ruiz dice: la estafa mejor planeada contra la banca nacional. ¿Dónde está Samuel? Eso dice Mario Ruiz. Y Fabio López, excelente, Ortiz, refiriéndose a don Ortiz. Perfecto. Bien, muchas gracias. No es la primera, no es la última que estarán invitados para hablar de los distintos créditos que se están viendo en la Comisión Legislativa. Vamos a ver ahorita más revelaciones. A reunirnos con don Carlos Obregón, presidente ejecutivo del ICE, para ver ese es un problema de 117 millones. Y el ICE le acaba de revocar el contrato a Hidrotárcoles. Hay 117 millones en el aire. De nuestra banca, 117 millones de nuestra banca pública en riesgo, del Banco Nacional. Bien, vamos a tener ese tema también aquí. Gracias por acompañarnos en la revista Costa Rica Noticias. Buenos días.